En nuestro país, debemos reflexionar en la participación de la mujer en los medios de comunicación y las barreras que se encuentran para poder ellas posicionarse en cargos de poder en estos mismos medios. En Ecuador, ser mujer en el periodismo se convierte en un oficio con doble riesgo. De comunicación a las mujeres. Tenemos como invitado a un comunicador social de nuestro país. Damos el paso a Karen Márquez, quien se encuentra con Juan Carlos Boada, periodista de Radio Municipal en la ciudad de Quito. Buenos días, mi nombre es Karen Márquez, estudiante del segundo semestre de comunicación. El día de hoy vamos a hacerle una entrevista al señor Juan Carlos Boada sobre la desigualdad de género en los medios de comunicación. Buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo está? Karen, buenos días. Qué gusto el poder acceder a este espacio bonito y también ayudarle o contribuir con esta tarea que le han enviado desde la universidad. Muchas gracias. ¿Cree usted que existe igualdad de género en los medios de comunicación? Es una pregunta muy abierta que valdría la pena desmenuzarla. La respuesta es no. No hay equidad de género en los medios de comunicación. Analicemos un poquito. El Estado es el propietario y dueño de las frecuencias, tanto radiales como televisivas a nivel nacional. Y consigna ante pedido de ciudadanas o ciudadanos, sobre todo nacionales y siempre nacionales, la distribución de frecuencias para personas particulares. En el listado de signatarios de frecuencias, tanto de radio como televisión, no hay mujeres. Todos son varones. Significa que los administradores de las frecuencias de radio y televisión son varones y no mujeres. Allí tenemos un gran desequilibrio, una gran desigualdad. 1. 2. El tema de, por ejemplo, franjas noticiosas. En televisión está ocurriendo desde hace un tiempo atrás un fenómeno interesante. Siempre los noticieros televisivos son conducidos por lo general a dúplex, un hombre y una mujer. Por tanto, en esos espacios hay equidad de género, pero no pasa lo mismo en radio. En cambio, el mayor número de noticieros a nivel local, provincial y nacional son conducidos por varones y no por mujeres. Por tanto, allí tenemos otro desequilibrio u otra desigualdad de género en materia noticiosa. ¿Qué acontece en los medios escritos, tanto en los públicos como en los privados? De lo que conozco, los jefes de redacción son más varones que mujeres. Por tanto, también en medios de comunicación escritos la equidad de género no se aplica. Hay franjas como radios, revistas, como programas musicales, que en términos generales, aunque no tengo estudios, pero yo recuerdo para 2014, 2016 más o menos, allí tenía un estudio pequeño, daban cuenta de que hay equilibrios en la conducción de franjas de radios, revistas o programas musicales. Pero por lo demás, en términos generales, diría que no, equidad de género en los medios de comunicación difícilmente la podemos encontrar, y esto entiendo que depende de la cultura machista que impera en nuestro país y que incide también en ese estrato de la comunicación. ¿Usted cree que el ser mujer influye en conseguir un trabajo aquí en el Ecuador? Desde luego que sí, desde luego que sí. Se ha procurado en algunos momentos en la vida política del país, a través de las autoridades que han llegado por voto popular a diferentes cargos, aplicar, por ejemplo, en los ministerios, desde el Estado ecuatoriano, desde el gobierno nacional, equidad y paridad de género. Pero no se ha conseguido. A momentos sí, 40-60, pero han seguido siendo más los varones autoridades que las mujeres autoridades. Lo mismo ha procurado en el caso del gobierno local, el municipio capitalino. Recuerdo al alcalde Augusto Barrera. Él procuró que en su gabinete de trabajo haya igualdad de género entre secretarias y secretarios varones y mujeres. Pero en términos sociales no hay desigualdad. El salario que percibe una mujer haciendo una misma función que el hombre no es el mismo.
es mucho menor. Las oportunidades y condiciones laborales para una mujer son mucho más complejas que para un hombre. Y lo mismo pasa también en medios de comunicación. Entre el 2010 y el 2015 habían mayor número de mujeres en las universidades, facultades de comunicación que hombres. Pero sin embargo, los pocos varones que habían en esas facultades de comunicación, tenían más facilidades para llegar a conseguir un puesto de empleo que las mujeres en poder hacerlo, pese a que estaban concursando por el mismo puesto. ¿Por qué razón? Porque quizás los jefes que estaban en medios de comunicación o los jefes que están en los diferentes estamentos, tanto públicos como privados, no sé por qué extraña razón, le minimizan a la mujer y maximizan la acción del hombre, y cuando se trata de remuneración pasa lo mismo. O sea, el hombre gana más y la mujer gana menos. Por lo tanto, sí, en la sociedad, lamentablemente, hay una desigualdad de género concebida y que se aplica en todo estamento, ¿no? Ya, perfecto. ¿Qué porcentaje de hombres y mujeres laboran en su organización? Yo pertenezco al sistema metropolitano de radios públicas, es decir, a las radios municipales, 102.9 FM, la radio de la ciudad, y 720 AM, la radio municipal de cultura. La primera nació por allá por el año 2011-2012, concretamente la primera edición radial oficial fue el 19 de marzo del 2012. Y la segunda, en cambio, nació el 24 de mayo de 1954. En la primera, hasta hace un tiempo, me refiero a Radio Municipal, a la más antigua, que está caminando a los 70 años de vida, había disparidad de género. Habían más varones que mujeres. En la segunda, desde el 2012, naciendo en el gobierno del alcalde Augusto Barrera, y él procurando en su gabinete municipal tener igual número de mujeres, igual número de varones, creo que dio lineamientos claros en donde el número de mujeres debería ser parejo al número de varones. Y esto entiendo que se mantiene. Lo que sí, por ejemplo, en el caso de las radios, hay técnicos varones y no técnicas mujeres. En los noticieros hay mujeres y hay hombres en el mismo número. En programas radiales de conducción mixta hay equidad de género. O sea, pero esto para la frecuencia FM, no para la frecuencia AM, que resulta un poquito más tradicional y en donde más bien por carencia de talento humano hay un poco más de varones y menos mujeres. Pero ratifico. En cambio, los técnicos de la radio, los consolistas, los operadores de sonido, son la totalidad varones y no hay mujeres. Y no creo que en la Facultad de Comunicación, las facultades de comunicación de las universidades del país, me consta, y yo puedo eso ratificar, que en el caso del FM, la frecuencia radial más reciente, la más joven, allí hay equidad de género. Y es que se está viendo ya de manera un poco más integral el trabajo radial. Creo que pasa lo mismo en la televisión, ¿no? Hay que darle al oyente voces masculinas y voces femeninas de cercanía, de proximidad, porque la sociedad está compuesta, en el caso de nuestro país, 51% por mujeres y 49% por varones. Y ese 51% de mujeres debe estar representado en un medio radial por una voz femenina. Claro. Y el 49% de varones, en cambio, es representado por una voz masculina. Por tanto, en los diferentes espacios que tiene la frecuencia radial, hay dúplex. Pero ¿cómo escogerán? No podría decir. Es cuestión de destrezas, es cuestión de preferencias. Es posible, pero ya caemos en el campo de las susceptibilidades. Pero si se trata de rendir las mismas pruebas, se trata de ponerles los mismos parámetros de dificultad para acceder a un puesto, creo que eso es cierto. Eso es totalmente cierto. Tal vez algún mensaje que usted le quiera dar a las personas que laboran en este medio de comunicación, que se sientan o que puedan tener una igualdad de género. Bueno, quizás algunos consejos con la poca experiencia que yo tengo. La primera de ellas es no hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Primero, y si es que usted ha decidido estudiar comunicación, ame la carrera. Póngale pasión, póngale ganas. Es una linda carrera. Es una linda profesión. Otro, considere que al igual que los médicos, los comunicadores, manejamos nosotros contenidos, conceptos y sobre todo manejamos lenguajes altamente influyentes.
Mientras un médico salva vidas, un comunicador puede salvar sociedades, dependiendo del contenido que el comunicador emana. Entonces tiene que ser muy cuidadosa, muy cuidadoso quien trabaja en el área de la comunicación, muy ético. Hay ocasiones en las que el comunicador, el periodista, quien ejerce desde un medio de comunicación esta linda carrera de la comunicación, se ve presionado y se ve manipulado por quienes tienen el poder decisorio, por quienes son jefes. Ellos son los que manipulan la tendencia del medio hacia una u otra cosa. Y allí es donde un comunicador se pone a prueba. ¿Qué debo informar? ¿Lo que le conviene al jefe de redacción, lo que le conviene al dueño o al propietario, entre paréntesis, del medio, o lo que quiere y necesita la sociedad? ¿Debo pensar en los intereses generales o en los intereses particulares? ¿Debo pensar en el bien común o debo pensar en el bien individual? La profesión es linda, es desafiante, tiene una serie de problemas y una serie de dificultades, y una de ellas es vencer la manipulación que a veces vienen de quienes son los responsables de medios. No, a la gente que cree en el comunicador, que lo apoye, que procure que sea ético, que informe una de las tantas verdades que puede haber con la mayor rigurosidad científica, académica, investigativa y periodística. Esta es una carrera que también da grandes satisfacciones, genera grandes amigos y se puede incidir en la mente y en el corazón de la gente como usted no tiene idea. Para bien o para mal, dependiendo de los contenidos que usted como comunicadora o comunicador maneje. Muchas gracias, Juan Carlos. A usted, por favor, no pierda la diada. Llegue a culminar su carrera, es muy linda y ojalá sea parte de ese grupo de comunicadores que procuran la equidad de género. Gracias. Nuestro equipo de investigación ha recopilado el testimonio de 2 comunicadores de diferentes ciudades. Escuchemos qué nos cuentan Alexander Velasco de Luca desde la provincia de Los Ríos y Paola Brunner desde la capital. Mi nombre es Alexander Velasco de Luca, soy periodista de la provincia de Los Ríos y quiero hablar sobre un tema de interés social y a la vez preocupante, es sobre la desigualdad de género en los medios de comunicación, pero antes quiero hacer un preámbulo. Los medios informativos juegan un papel importante y también influyen en la construcción de lo cotidiano y son el lugar donde las sociedades producen aquello que llaman como la realidad. Es decir, usted puede ir al cine, encender la televisión, también sintonizar incluso la radio, o tal vez leer la página de una revista, o navegar en línea, sin importar, eso sí, la elección del medio de comunicación. Y es muy probable que se enfrenten a estereotipos de géneros que también apliquen la discriminación de género. Desde mi punto de vista, las sociedades solo pueden considerarse desarrollada cuando los habitantes comparten igualdad de condiciones. Buenas tardes, yo soy Paola Brunner, soy comunicadora social, periodista. Me ha gustado y me ha parecido interesante el tema del que me han invitado a hablar. Ahora pues lo haré desde mi vivencia, desde mi experiencia personal. Me parece que sí, es como todavía muy marcada la diferencia de género, ¿no? La anulación que a veces sufrimos nosotras las mujeres en el aspecto laboral, en temas de periodismo, de comunicación en general, sobre todo porque de alguna manera como que nos han determinado para ciertos roles en los que supuestamente nosotras cabemos a la perfección, ¿no? Y temas además, ¿no? Yo en mi experiencia personal me he visto coartada de participar en la elección de contenidos, en la elección de temas a desarrollar, a investigar, y es casi como si se determinara que por tu condición de mujer podrías tú ser quien aborde otro tipo de temas menos científicos, menos relevantes socialmente, ¿no? Políticos. De pronto es como si tú estuvieras compuesta genéticamente para hablar de belleza, de moda, sin subestimar o menospreciar estos temas y la gente que se dedica a desarrollarlos, por supuesto. Pero es como si estuvieras supeditada específicamente a manejar
de mejor manera temas como estos, que además se asocian directamente con lo femenino, ¿no? Como si fueran temas natos que nos competen a todas nosotras las mujeres. Eso nada más es contar un poco lo que he vivido desde la comunicación en mi experiencia personal. Un abrazo. Gracias chicos, un placer. Reportó para ustedes Bárbara Villamar.